El tema que vamos a desarrollar en esta mañana es la comunión. Y es un tema que parece fácil, pero que realmente tiene otras implicaciones mucho más fuertes que vamos a ver. Y el desarrollo de este tema, la comunión, puede hacer que a algunos no les guste, a otros les sea indiferente, o a otros sirva esto como un despertador. ¿Qué idea se les viene a ustedes cuando hablamos de comunión? ¿En qué piensan cuando ven esta palabra, comunión? En unión, comunicación, compartir. Bien, unidad, exacto. La comunión es como ese pegamento que nos une en las relaciones de grupo. Voy a presentarles en esta mañana dos aspectos acerca de la comunión. En primer lugar, vamos a ver la comunión unos con otros. Vamos al pasaje de Hechos 2:42. El verso dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto está sucediendo en la primera iglesia cristiana que empieza. Y hay 4 características señaladas aquí, 4 características que tiene esta iglesia. Y también quiero hacer resaltar un orden que hay ahí. En primer lugar, ¿qué se menciona? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, ¿qué es la doctrina de los apóstoles? Las verdades esenciales. En otras palabras, el Evangelio. Perseveraban en esas verdades bíblicas. Y lo demás viene como resultado de perseverar en la verdad. Si perseveramos en la verdad, tenemos una buena comunión. Si perseveramos en la verdad, pues vamos a participar de la cena del Señor, de la Santa Cena, del partimiento del pan, de una manera buena. Y si perseveramos en la doctrina, en las verdades bíblicas, estaremos entrando en una verdadera forma de orar. Pero lo que quiero tocar en esta mañana es la comunión unos con otros, como un elemento bueno y necesario dentro de un grupo. En un grupo hay interrelaciones, cosas comunes, objetivos que alcanzar, participar, interactuar en ese grupo. Vamos a un poquito a definir qué cosa es un grupo. Es el conjunto de personas que tienen un objetivo común. También se dice de un grupo que es el lugar donde sus participantes se interrelacionan bajo ciertas normas. Y dentro de ese grupo, unos a otros compartimos creencias, compartimos sentimientos comunes, y se dan 2 cosas. Uno que se llama el espíritu de grupo, que persigue la unidad, la adhesión a ese grupo, la pertenencia a ese grupo. El espíritu del grupo dice que seamos uno, que participemos, que haya responsabilidad entre nosotros. Y el otro es en la cultura del grupo, que tiene que ver bajo qué principios camina, qué verdades, cuál es su doctrina, cuáles son sus bases, cuáles son sus normas, cuáles son sus reglas, cuáles son sus verdades, cuál es su doctrina. Eso se llama la cultura del grupo, que lo vamos a tocar más adelante. Una iglesia que llega a este nivel no se va a diferenciar en nada de cualquier otro grupo formado en el mundo. Es más, entrará en las clasificaciones que de grupo se hacen. Por ejemplo, si en lugar de grupo le llamamos iglesia, a ese nivel decimos, pues es una iglesia pequeña, o es una iglesia mediana, o es una iglesia grande. O es una iglesia informal o formal. O es inclusiva o es exclusiva. O es autocrática o democrática o anárquica. Podemos clasificar al grupo de diferentes formas como grupos hay en el mundo. Pero la iglesia no está llamada solamente a tener y a participar de una comunión unos con otros. Si solamente participamos de la comunión unos con otros, no seremos más que un grupo más que los demás. Muy bien organizado, con buena infraestructura, con buenas cosas, con buenas relaciones, con buena comida, con todo lo que se quiera, pero no pasará de ser un grupo más entre los demás. Pero no somos llamados solamente a interrelacionarnos entre nosotros, es decir, a buscar la comunión unos con otros, sino que hay un aspecto más que considerar aquí. Vamos a 2 de Corintios 13:14, y en ese verso encontramos el deseo de Pablo
palabras finales de Pablo para el grupo, para la iglesia que estaba en Corinto, y le dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Hay algo más que añadir a la comunión unos con otros, y es la comunión del Espíritu Santo. Es decir, un grupo como el nuestro no solamente se relaciona unos con otros, sino que hay otro elemento que entra, y es la comunión con el Espíritu Santo. Es como el caso del día de Pentecostés. La primera cosa que estaban haciendo este grupo de hermanos, que era la comunión unos con otros. Dice: y perseveraban unánimes, juntos. La primera característica, comunión unos con otros. Y de repente vino sobre ellos el Espíritu Santo. Se integró un nuevo ser a ese grupo. Y ese nuevo ser demanda relación con Él, la relación con el Espíritu Santo. Y cuando esto sucede, estamos hablando de una iglesia viva. Una iglesia que ya no ha llegado a ser como cualquier otro grupo establecido en el mundo, sino que por la relación y la comunión con el Espíritu Santo ha pasado a un nuevo nivel, a uno que jamás un grupo terrenal puede llegar. La iglesia es un grupo que sobresale porque tiene una relación sobrenatural, nosotros con Dios, y estamos nosotros llamados a una interrelación con ese Espíritu Santo. ¿Cómo una iglesia puede llegar a ser un simple grupo? Si la iglesia se descuida en buscar una relación con Dios mismo, puede llegar a ser una iglesia que se predique de Dios, que se lea la Biblia, que se ore, y puede ser como un simple grupo, porque todas estas cosas que he dicho no es más que la cultura del grupo, sus principios, sus leyes, su doctrina, sus enseñanzas, su teoría, pero de ahí no pasan. De lo que estoy hablando es de una comunión con el Espíritu Santo, y eso no es fácil de lograr, y eso no lo tienen muchos de los cristianos. Desarrollar y cultivar una comunión con el Espíritu Santo. Estos dos aspectos, comunión unos con otros y comunión con el Espíritu Santo, lo vemos descrito también por Juan, en Primera de Juan, capítulo 1, desde el verso 3 hasta el verso 7, encontramos eso. Dice el verso 3, Juan diciendo: lo que hemos visto y oído, ¿de quién? De Jesús. O sea, lo que hemos visto y oído son las doctrinas, son las verdades, es el Evangelio mismo. Entonces, nuestro Evangelio, lo que nosotros hemos visto y oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión unos con otros, basados en esas normas, es decir, cultura de grupo. ¿Quieres unirte a este grupo? ¿Quieres ser cristiano? ¿Quieres pertenecer a esta iglesia? Pues estas son las verdades que tienes que guardar. Lo que hemos oído y lo que hemos visto, eso os anunciamos para que ustedes tengan comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con Jesucristo, su Hijo. Es decir, más importante es cultivar una relación con Dios. Nuestra comunión verdaderamente es con Dios y con su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Dios? Él es luz, Él es santidad. Y si nosotros tratamos de llevar una relación con Dios, de entablar una comunión con Él, tenemos que ser luz. Porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No esperamos que Dios baje a hacer tinieblas, o que Dios baje a hacer pecado para que tenga comunión con nosotros. Nosotros tenemos que dejar el pecado, tenemos que dejar las cosas malas, buscar la santidad para recién tener relación con Dios. Nuestra relación primero es con el Padre, y dice, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, es santo, es puro, y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, no tenemos que andar en tinieblas. O sea, tenemos que andar en luz. Eso es lo que cuesta tener comunión con Dios. Eso es lo que cuesta tener comunión con Él. Tener que dejar cosas en nuestras vidas que no son correctas. Tenemos que buscar o cultivar en primer lugar un temor hacia Dios. Buscar una santidad en nuestras vidas. Tener una
un quebrantamiento y un arrepentimiento por las cosas malas que hacemos. Ser obedientes a lo que Él dice. Un temor y un amor hacia Dios y un amor hacia los hermanos. Si queremos una comunión con el Padre, tenemos nosotros que ser luz también como Él es luz. ¿Y qué dice en el verso 7? Y si andamos en luz como Él es luz, si hemos logrado esa comunión con el Padre, esa comunión con Dios, si hemos logrado esa comunión con el Espíritu Santo, si somos luz como Él es luz, todo lo demás funciona. Nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunión con los demás funcionará. ¿No se han dado cuenta que ahora nuestras relaciones no van del todo bien? Que hay murmuraciones, que no me atiende, que no me dice, que me dijiste, que hiciste. Todo eso queda en un segundo plano si nosotros tenemos una relación con Dios. Porque ahí, en esa relación con Dios, caerá cuántas cosas malas que tenemos dentro de nosotros y que acumulamos. Y si hacemos de nuestra relación con Dios una relación buena, lo demás normalmente funciona. Como dice, tenemos una comunión limpia entre todos nosotros. Si andamos en luz como Él es luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una relación entre nosotros limpia. Entonces, tenemos comunión unos con otros y tenemos comunión con Dios. Pero una comunión con Dios, no estoy hablando de una cultura de Dios, cuánto tú conoces de Dios, sino cuánto tú estás relacionado con Dios, estás intimando con Él. Cuanto más intimemos con Dios, nosotros mismos estaremos llenos de Él, llenos de su poder, y estaremos llenos de Dios en nuestras propias vidas. Y eso se llama avivamiento. La comunión con Dios trae avivamiento. Y eso es lo que queremos. ¿Nuestra iglesia es una iglesia en avivamiento? Pues puedes darte cuenta por cómo se ve, cómo se nota, cómo lo percibes, qué cosa ves. Nuestra congregación es una congregación que ama a Dios sobre todas las cosas, que está constantemente buscando santidad, que se está limpiando de cualquier cosa mala. Es una iglesia que anda en el poder del Espíritu Santo. Es una iglesia obediente a lo que Dios pide. Es una iglesia que tiene pasión por Cristo, amor por la gente, amor por los hermanos. Si es que no es así, es que la iglesia ha perdido su rumbo. Es que la iglesia se ha desviado. Y está en un lugar donde Dios no quiere que esté. Y el avivamiento justamente es ese obrar de Dios, de hacernos dar cuenta de dónde la iglesia está y traerla al lugar donde Dios quiere que esté. Sí que hace falta un avivamiento. Cuando notamos en nuestras propias vidas que hay una sequedad por Dios, que no andamos en el poder del Espíritu Santo, que no andamos en ese amor hacia Dios, en ese temor hacia Dios, en esa obediencia hacia Él, buscando la santidad, arrepintiéndonos de cualquier cosa mala que nosotros podamos hacer. Si no estamos así, lo notamos en los demás, que también no están así. Entonces necesitamos que Dios traiga un avivamiento, porque si no, estaremos siendo solamente un grupo como cualquier otro. ¿Cómo se trae un avivamiento? Hay dos maneras que a veces son vistas como una sola. En primer lugar, Dios despierta el corazón de algunos hombres para hacer algo especial. Por ejemplo, Ciro, el rey de Persia. Dios despertó su espíritu para que vayan a levantar otra vez Jerusalén, vayan a reconstruirla. Levantó el espíritu de los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín. Despertó el espíritu de los sacerdotes, de los levitas. Despertó el espíritu de mucha otra gente a los cuales Dios quiso despertar. En el caso de Elías, de pronto él, que estaba temeroso y huyendo, de pronto sintió un vivo celo por Dios. Y él, en ese vivo celo que empezó a experimentar, se sentía el único. Señor, yo solo he quedado. Y Dios le dijo: un momentito, tú cumple para lo cual yo te estoy comisionando, y yo haré que aún queden 7,000 hombres más que no doblen sus rodillas a Baal. ¿Quién es el que produce ese avivamiento, ese temor, esa búsqueda de Dios? Dios mismo. Pero hay otra manera de traer un avivamiento, de entablar esa comunión con Dios, y es cuando personas en una iglesia se dan cuenta que su iglesia no está trabajando o funcionando o yendo en la dirección que ellos esperan. Ven que hay un estancamiento, hay un enfriamiento, hay un debilitamiento en su propia iglesia.
hombres que se levantan y dicen esto no puede ser así. Y empiezan a clamar y a buscar a Dios. Y persisten en ellos, en la oración, buscando a Dios, intimando con Él. Salmo 25:14 nos dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le buscan. A ellos dará a conocer sus propósitos. En Jeremías, hemos estado viendo la semana pasada, el jueves, de entrar en el secreto de Jehová. Porque los sacerdotes hablan en nombre de Baal, porque nunca han entrado en mi secreto. Si entraran en mi secreto, supiesen que es mi voluntad, y yo les ayudaría a salir de donde están y les llevaría a buen camino. Eso es lo que nos falta. Despertar en ese punto y decir, Señor, yo no estoy conforme como mi iglesia está. Mi iglesia se parece más a un club social que a una iglesia viva. No se mueve tu poder, no hay temor de ti, no hay respeto hacia ti, no hay una entrega, no hay una limpieza de vidas. Se necesitan hombres. Y si yo en esta mañana dijera, ¿quiénes de ustedes quieren levantarse conmigo y empezar a decir, Señor, endereza esta iglesia, aviva esta iglesia? Levantaran algunos sus manos, pero no se trata de quién quiere por querer o por ser motivados. El avivamiento es un compromiso muy delicado y muy fuerte, porque el avivamiento significa que Dios va a traer reformas, cambios, modificaciones, porque la iglesia se ha extraviado, se ha puesto en un lugar donde no debe estar y debe salir de ahí y colocarse en el lugar correcto, y eso cuesta, y eso se necesita hombres y mujeres. La historia nos dice que son más mujeres las que se involucran, pero hombres y mujeres que lo hayan pensado bien y que hayan analizado cuál es el costo de pedir un avivamiento, porque al momento que Dios traiga el avivamiento, ellos tienen que ser los primeros valientes en ponerse al frente y empezar a hacer los cambios, a pesar que los demás se le vayan encima, porque un avivamiento sí empieza con un grupo y no con todos, y cuando queremos hacer cambios, los demás van a chillar, por decir así, va a haber roces. Necesitamos hombres que se comprometan con los cambios que Dios va a traer. Y no es fácil. Por eso se necesita de hombres y mujeres valientes. Si no es así, nuestra iglesia poco a poco llegará a ser el perfecto grupo social. Normal, nos gozamos, nos alegramos, contamos los chistes, participamos y de ahí no pasamos. Y eso no puede ser así. Si necesitamos un cambio, sí lo necesitamos. ¿Cuándo tenemos que tomar el cambio? La cosa empieza contigo. En una búsqueda con Dios, en intimar con Él, en buscar una relación con Él, la comunión con Dios. Empezarás contigo mismo y si persistes, Dios traerá algún tipo de avivamiento primero en tu vida. Y después contagiarán a los demás. Y después esta iglesia se empezará a quemar, por un lado aunque sea, pero el fuego se extenderá y cambiaremos. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, si queremos lo que tú quieres. Sí queremos, Padre. Somos perezosos, lo sabemos, Señor. Somos negligentes, temerosos, cobardes o conformistas. Y eso se ve en nuestra no participación al cambio. Porque no queremos enojar a los demás. No queremos pelearnos con algunos. Queremos la comodidad de un buen grupo social. Pero es lo que tú quieres, Dios. ¿Qué nos costará hacer lo que tú quieres? Ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad antes que de los hombres. Agradarte a ti antes que a los hombres. Sí, Padre, estamos un poco cómodos con lo que estamos, pero no es así donde debemos estar. Te pedimos, Dios, tú que despiertas el corazón de la gente, Señor, trabaja con nosotros, porque no queremos ser un grupo más del mundo, sino queremos ser ese grupo especial que tú mismo has planeado y estás desarrollando en el mundo, la iglesia viva, la iglesia donde el Espíritu Santo se mueva con poder en cada uno de sus integrantes. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Es tu voluntad que no estemos desviados. Es tu voluntad, Señor, que arda la llama por ti. Ayúdanos, Padre, a que nosotros lo alcancemos. Motívanos, guíanos, Señor. Despiértanos, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.